Sean bienvenidos a nuestro cierre magistral de nuestro Magno Congreso y les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro comité directivo y a nombre de nuestro comité organizador desde Argentina, con dos invitados muy especiales que ya los tuvimos el año pasado también aquí en nuestro Congreso y estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí en su casa. Se los voy a presentar y si ya los están viendo en pantalla, pues bueno, sabrán muy bien de quiénes estoy hablando. Tenemos desde Argentina a la maestra Alejandra Juárez y al maestro Damián Jakubowicz, a su tema que es nuestros niños y espiritualidad. Les doy la más cordial en las bienvenidas, queridos maestros. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos nuevamente a su congreso y adelante, están en su casa, todo suyo el podio. Muchísimas gracias, Angie. Estamos muy honrados de participar de este congreso, de tu invitación, de estar en el cierre, que es un momento tan importante para el congreso, así que muchísimas gracias por la invitación. Y empezamos con la conferencia, con esta conferencia que, como bien dijiste al principio, lo más importante es que la entregamos con mucho amor y que el amor en este tiempo y la conexión con el corazón, con nuestro corazón, es lo que tenemos que activar para poder dar ese salto que necesitamos como humanidad. Y vamos a poner nuestra mirada en el presente, pero también en el futuro, que son nuestros hijos, nuestros niños, nuestra infancia, los niños que nos rodean y hacia quienes tenemos que mirar para poder aprender. Una de las cosas que uno tiene que saber es que es mucho más difícil después para un adulto que ya ha transitado tal vez 30, 40 años con la misma influencia energética poder hacer un cambio en su vida. En cambio, si los niños tienen la suerte de tener adultos cerca que ya se empiezan a preocupar por qué tipo de herramientas holísticas o con qué tipo de herramientas holísticas pueden acompañar, ¿sí? Tal vez esa es la palabra clave, acompañar, guiar, darle herramientas, como decíamos, a los niños para que puedan empezar a encontrar, a contactarse con el plan de su alma. Que los niños, ¿sí? Cuando son pequeños, el ego está mucho más desconstruido que los adultos. Y una de las cosas también que uno tiene que entender en las terapias que hacemos con los chicos, ¿sí? Por suerte estamos trabajando muchísimo con padres, con madres ya conscientes que vienen y que trabajan la carta astral del niño, donde hay muchísima información, después vamos a hablar de eso, pero una de las cosas que por ahí nos cuesta más entender como papás y como mamás, o como tutores, como adultos, ¿sí? Es que los niños, la mayoría, no todos, pero muchos niños, son almas viejas. Y cuando estamos frente a un alma vieja, le debemos el debido respeto que el alma vieja y todo el conocimiento que el alma vieja tiene en sí. ¿Por qué? Porque al alma vieja, cuando es un niño, lo único que le falta es vocabulario para poder expresar. Pero, ¿a dónde va esto? Porque muchas veces, ¿sí? Muchos papás, muchas mamás, por no querer preocupar a los chicos, ¿sí? Vienen cargados de problemas, de emociones negativas, y se piensan que por ahí diciéndole al niño, no pasa nada, papá, mamá, estamos bien, el niño se queda tranquilo, ¿sí? Los niños tienen como escáner energéticos emocionales. A los niños no se les puede ocultar las emociones, ni las sensaciones, ni los sentimientos, ni las energías. Eso es una de las cosas muy importantes que uno tiene que entender. Entonces, pensar que si yo vengo enojado, triste, melancólico, o que tengo problemas, y que se los puedo esconder a mi niño, es un error que caen muchos padres, porque los niños tal vez no digan nada, pero de ahí a pensar a que el niño, ¿sí? A que el niño va a creer lo que el padre dice o la madre dice, es mucha diferencia, porque cuando uno le esconde a los niños lo que les pasa, acuérdense que los niños aprenden observando a los adultos, ¿sí? Y aprenden observando a los adultos, ¿sí? A los adultos que tienen más cerca. Si yo, a mi hijo, a mi hija,
vengo con problemas emocionales muy fuertes y trato de escondérselo, ¿cuál es la enseñanza que le estoy transmitiendo a mis chicos, a mis niños? Les estoy transmitiendo que cuando uno tiene problemas, que cuando uno tiene emociones, cuando uno la está pasando mal, se lo tiene que guardar para uno, ¿ok? Y lo otro también que le estoy enseñando a mi hijo inconscientemente es que en el mundo de los adultos vale mentir. Porque eso es la importancia de ser transparente, de ser coherente, ¿sí? La importancia de respetar a los niños como almas antiguas que la mayoría son. Por supuesto, y también saber escuchar a los niños, porque se dice que los niños vienen con cada 10 años, no, cada 3 años, perdón, cada 3 años vienen ya con una nueva energía, con una nueva impronta y con un nuevo coeficiente intelectual. Científicamente esto ya está comprobado, vienen con un coeficiente intelectual mayor que el que cuando nosotros nacimos. Quiere decir que nosotros, si ya vienen con esa inteligencia, hay algo que tenemos que aprender, hay algo que tenemos que escuchar y que saber captar. Es más importante escucharlos, ir guiándolos y ayudarles a que saquen sus emociones, a que nos digan qué piensan, qué sienten, sabiendo que los niños además creen todo lo que nosotros le digamos. Es muy impactante cuando a veces participamos de los círculos de sanación y muchas madres nos dicen, o muchos hombres, porque también los hombres están participando de los círculos de sanación, los llevamos como a ese niño interior, los llevamos como a ese pequeño, y empiezan a recordar cosas que en ese momento, cuando eran niños, les parecían terribles, pero cuando uno es adulto ya no lo ve de esa manera. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo burdo, pero común, pero muy impactante, que es que mi mamá me dijo que si me comía una semilla de una Sandía. aceituna, me iba a crecer un árbol en la panza, ¿sí? Y el niño lo creyó. En su pureza, el niño cree todo lo que nosotros le decimos, así que hay que estar atentos y ser conscientes de cuáles son los registros que nosotros le dejamos a esos niños. Y saben que en las distintas consultas que recibimos, ¿sí? Recibimos muchas mamis, muchos papis, muchos abuelos, muchas tías, que vienen y nos dicen, no, en realidad mi hijo mi hija, mi hijo, mi niño, tienen un problema, ¿sí? Tiene un problema, no duerme a la noche, está muy nervioso, está muy angustiado. Y nosotros lo primero que hacemos siempre, ¿sí? Lo primero que hacemos siempre es poner el foco en el adulto. Decimos, bueno, que hay su hijo, ¿eh? ¿Y usted, señora? ¿Y usted, señor? ¿Cómo anda? Porque una de las cosas que tenemos que entender es que los niños son esponjas. ¿Sí? En su pureza, los niños son esponjas energéticas y emocionales. Y los niños, ¿sí? Los niños absorben las energías del hogar. Entonces, si un niño está con pesadillas, si un niño está colérico, si un niño está angustiado, si un niño está distraído, si a un niño le falta concentración, lo que sea que le está pasando al niño, en el 99% de los casos, ¿sí? Es que en el mundo de los adultos, en el hogar o fuera del hogar, está pasando algo. Claro, lo que pasa que, lamentablemente, para los papis y las mamis, es mucho más fácil decirle al terapeuta que trabaje con el niño y no que trabaje con ellos mismos. Pero la mayoría de las veces, el trabajo hay que hacerlo con los adultos. Otro tema también que, bueno, hay muchos temas. Son muchos temas, estamos tratando que estamos haciendo como un poquito de cada tema, de los más importantes y centrales, y que en algún momento nosotros esto lo damos en un taller más amplio. Que dura como 7, 8 horas y estamos tratando de resumir al máximo. De todas maneras, después lo conversaremos con la gente. Y al final de la conferencia van a poder también hacer todas las preguntas que necesiten. Otro tema que hemos visto que se repite mucho en las consultas es el tema de cómo hablar de la espiritualidad con los niños, ¿sí? Hay como varios temas. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno. Primero, hay un tema que es muy importante tener en cuenta, es entender que el niño, en el momento que nace
con un poder intuitivo muy desarrollado. Si lo quieren en otras palabras, con un tercer ojo súper abierto. ¿Qué quiere decir eso? De que el niño, entre más niño es, ¿sí?, puede ver absolutamente todas las energías positivas y negativas que están a su alrededor, ¿sí? Por eso muchos niños tienen la posibilidad de conversar con ancestros fallecidos que los vienen a visitar a la noche. Muchos niños recuerdan sus vidas pasadas, su vida anterior. Muchos niños traen recuerdos de vidas pasadas, como dice Ale. Muchos niños pueden ver las entidades negativas que están en la casa, y si no las ven, las pueden sentir o percibir. Muy bien. Y ahí es cuando el adulto tiene que tomarse la calma necesaria para poder aportar respuestas, porque ahora, por suerte, los tiempos están cambiando, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, y la mayoría de la gente, tal vez los que justo estén mirando esta conferencia están en un sendero más espiritual, pero la mayoría de los padres y de las madres, cuando se enfrentan a este momento en que el niño empieza a hablar y a manifestar en el mundo físico, el mundo energético que él está percibiendo o viendo, la mayoría de los adultos empiezan a negar, ¿no? Generalmente los adultos con este tipo de respuesta, ¿sí?, es lo que se llama un bloqueo del poder intuitivo, un bloqueo del tercer ojo, una calcificación acelerada de la glándula pineal, si lo quieren así con términos más técnicos, ¿sí? Y lo que hacen es empezar a reprimir en el niño, y el niño empieza a crecer con ese miedo, ¿sí?, con esa intuición interna de que el mundo energético es algo escondido, malo, peligroso, en un montón de... O de que no se debe hablar de eso. Exactamente, o que es algo secreto, oculto, ¿sí? Y las consecuencias las vemos a diario en todas las ceremonias que hacemos, en las consultas, ¿sí?, de gente que dice: cuando yo era niño percibía, veía, hablaba con mi abuela, y de repente, no sé por qué, dejé de hacerlo, y ahora me cuesta, ahora que soy grande y tengo inquietudes espirituales, me gustaría poder conectarme con ese mundo, y no puedo. Y no puedo, claro, porque hay que hacer un trabajo de desaprender todos los implantes que los adultos nos fueron colocando. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? ¿Cuál es nuestro consejo? Primero, nuestro consejo es que cuando se produce esta pregunta del niño respecto a algo energético, lo primero que entender es que el niño necesita una respuesta energética, no una respuesta racional. Las respuestas racionales no sirven, ¿sí?, en estos casos. Y lo segundo que tengo que entender es... Por ejemplo, no existen. Por ejemplo, mamá, hay un fantasma en la casa. No, los fantasmas no existen, ¿sí? Eso es una respuesta racional. El niño lo que necesita es una respuesta energética. ¿Qué sería una respuesta energética? Como lo aconsejamos siempre en los talleres, en las conferencias. Toma, si hay un fantasma, podés usar este mantra como un rayo, como una espada de luz, para que venga a, por ejemplo, bloquear o repeler la energía negativa. Eso es una respuesta energética. Y van a ver que si empiezan a hacer esto, cualquier cosa después nos pueden consultar, los niños empiezan a tener las respuestas que ellos mismos necesitan. ¿Sí? Entonces, estar muy atento. Si mi hijo viene con recuerdos de vidas pasadas o con conversaciones con ancestros, es una información muy preciosa y precisa. Mira, ¿y qué te dijo? ¿Sí? Ah, sí, te vino. ¿Y qué te dijo? ¿Qué decía? ¿Cómo estaba vestida? Y hablarlo con naturalidad para poder conversar sobre el tema. Tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sentís? Ponele palabras. Acuérdense, esto lo hablamos mucho en los códigos cabalísticos, ¿sí? Cuando un niño o una persona le pone palabra, le pone cuerpo, le pone materia oral al mundo invisible, le quita poder. ¿Sí? Y la otra cosa también que hemos visto, ¿sí? Estamos yendo medio rápido porque queremos poder alcanzar todos los temas de los cuales queremos hablar, pero lo otro que hemos visto es por ahí gente que se va al otro extremo, ¿sí? Gente que está en la espiritualidad
y empiezan a tener conversaciones de ángeles, de vidas pasadas, de, ¿qué más? De maldiciones, conversaciones con los niños con toda naturalidad de ese tema. De extraterrestres, de abducciones, de lo que quieran, de implantes. ¿Y qué pasa? Muchas veces, ¿sí? El niño empieza a recibir toda una cantidad de información en su cabeza y el niño después, por ejemplo, va al colegio, empieza a hablar de esas cosas y los compañeritos, la maestra, se empiezan a burlar o lo empiezan a desautorizar y ahí el niño se siente traicionado por los padres. ¿Por qué? Porque los padres de alguna manera sienten como que lo hicieron quedar en ridículo, lo estafaron, le mintieron, y ahí se produce el efecto contrario. Por eso nosotros vemos muchos niños, ¿sí? De papás y mamás que están a fondo, tal vez demasiado a fondo en la espiritualidad, que empiezan a tener un rechazo. Entonces, ya planteamos el problema, vamos a dar soluciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que aconsejamos nosotros siempre? Lo que siempre aconsejamos es primero explicarle que lo que le vamos a decir a nivel de la espiritualidad es lo que nosotros, el papá o la mamá, piensan en ese momento. ¿Sí? Y que hay gente, le explicamos al niño, que piensan que esas cosas no existen. Y que lo más importante de todo es preguntarle al niño lo que él siente, lo que él cree. Háganme caso, gente. Cada vez que venga un niño con una pregunta, traten de desaprender, como dijo Alejandra, de que los adultos siempre tienen que dar la respuesta, y empiecen a tener el reflejo consciente y pregúntenle al niño, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué piensas de esto? Y se van a comenzar a sorprender con las respuestas. Lo último, antes de pasar a las preguntas, vamos a hablar un poquito entonces de las respiraciones. ¿Sí? Sobre todo cuando hay en el niño berrinches, enojos, ansiedad. Fíjense que en el mundo en el que nos toca vivir hoy, los niños están sobreestimulados, ¿sí? A través de los celulares, la televisión, mismo las imágenes que ven todo el tiempo. Hay una sobreestimulación en el niño que hace que empiece a hacer el consumo con el que nos bombardean, el hecho de tener que consumir. Entonces el niño empieza a sentirse ansioso y a veces ni siquiera sabe por qué. Entonces, este tema de la respiración consciente es muy importante de que nosotros como adultos empecemos a enseñarle a los niños a respirar conscientemente. Por supuesto que el niño sabe respirar, de hecho respira mejor que nosotros cuando nace. Cuando nacemos y somos bebés, respiramos como deberíamos respirar, ¿sí? Con la panza, con la respiración diafragmática, y después nos olvidamos y empieza la respiración más acá arriba, más en el pecho, más de ansiedad. Entonces, empezar a hacer consciente la respiración y a enseñarles a través de juegos o de ejercicios cómo pueden hacer para detener esa ansiedad, para calmar esa ansiedad o ese enojo que están teniendo. Y lo importante también de que acuérdense de que todo lo que yo le exijo a mi hijo, tengo que ser capaz de hacerlo. Lo tengo que hacer. Es la única manera. ¿Sí? Si yo quiero que mi hijo no diga malas palabras, sería interesante que el adulto no lo diga. ¿Sí? Porque acuérdense, si yo le digo a mi hijo, no hay que decir malas palabras. Si yo digo malas palabras, otra vez, lo que le estoy diciendo a mi hijo es que en el mundo de los adultos se miente. O en el mundo, ¿qué es mentir? Decir algo y hacer otra cosa. Eso es una mentira. ¿Sí? La palabra es muy importante en el adulto. Y qué importante también en una familia, empezar a hacer respiraciones todos juntos, empezar a hacer respiraciones antes de comer, antes de ir a dormir, empezar a hacer respiraciones para empezar a integrar en el cotidiano de la persona las respiraciones. Finalmente, ¿sí? Lo que aconsejamos a los papás, ¿sí? y a las mamás, que es el tema de la astrología. Aprovechen, ¿sí? Aprovechen la posibilidad de hacerle cartas astrales a los niños, ¿sí? Nosotros estamos trabajando cada vez más con las cartas astrales de los niños, y en la carta astral hay toda la información que el niño tiene, está todo el plan del alma del niño,
¿sí? En la carta astral nos dice cómo gana energía el alma del niño, cómo pierde energía, cuáles son las dificultades que tiene. La carta astral nos puede decir cuál va a ser el área de la vida en donde mi hijo va a tener enormes facilidades. Por eso aprovechen la carta astral. En la carta astral están todos los dones, ¿sí? Todas las dificultades, todos los obstáculos que mi hijo va a tener que enfrentar. Y esto es importante de entender. Esto no significa que yo le voy a evitar los obstáculos a mi hijo o a mi hija. Esto significa que yo voy a saber primero cuáles son los obstáculos. Está bueno saber cuáles son los obstáculos. ¿Y cuáles son los talentos? Y cuáles son los talentos, para poder darle la mayor cantidad de herramientas holísticas posibles. Y por último, hablar un poquito de vos, de ti, de tú, de usted, ¿sí? De usted como niño, ¿sí? De empezar a saber que en todas las sabidurías ancestrales, en la Kabbalah, en el Tao, se habla del niño, ¿sí? Porque como adultos, Jesús, ¿no? Jesús hablaba de que dejad que los niños vengan a mí. No era literal, ¿sí? Sino que los puros, ¿sí? Nosotros tenemos que volver a nuestro niño, volver a recordarnos como niños, volver a esa pureza de cuando éramos niños, a la fuerza de cuando éramos adolescentes, de que queríamos cambiar el mundo cuando éramos adolescentes. Y si nos empezamos a fijar, ¿qué queremos hacer hoy en nuestra vida? Empezar a recuperar esos sueños que teníamos cuando éramos niños. ¿Qué querías hacer cuando te preguntaban y eras niño? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Antes de que te dijeran, tenés que ser abogado, o tenés que ser contador, o tenés que ser exitoso, o tenés que tener dinero. Antes de eso, ¿cuál era la respuesta que dabas? Es muy importante volver a nuestro niño, porque después encontramos por la vida adultos que son niños heridos. Y cuando los adultos son niños heridos que no han logrado sanar esa herida, no pueden avanzar en su encarnación y están en un bucle de repetición y están criando niños, otros niños heridos. El que no tenga una herida en la infancia que sanar, que tire la primera piedra, entonces. Así es. Muy bien. Vamos a darle paso. Les voy a hacer llegar comentarios y también preguntas, porque hay preguntas de las personas que están conectadas. Saludos desde Perú, Nancy Alcalá, gracias. Saludos desde las montañas de Sonora, México. Qué linda plática, cómo es importante para la familia. Dulce Chan, desde Cancún, Quintana Roo, México, maravilloso congreso, gracias. Y a los seres de luz que vienen a darnos información tan valiosa. Gracias a ti, Dulce, por escucharnos. Dice Isa Miranda, y enseñarles a vivir en el presente con la verdad. Son extremadamente conscientes más que nosotros como adultos. Gracias, Isa. Alexandra, saludos desde México, excelente tema, qué lindo. Vamos a ver, saludos desde Tamaulipas, desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por compartir. Muy bien, acá hay preguntas ya. De Coquis Cruz, ¿cuál sería el origen del problema que origina que los niños se pasen muchas horas del día en el celular? Bueno, punto número 1, que los adultos le den el celular. Primero y principal, ¿sí? Primero y principal, ser conscientes nosotros de que los niños tienen que tener limitados, no pueden estar desconectados del mundo tecnológico, pero como sabemos la tecnología y sobre todo lo que va a venir ahora, tenemos que estar preparados, ya saben ustedes esto de el metaverso y una realidad virtual permanente, tenemos que estar preparados para saber poner límites, porque como adultos es necesario poner límites también. Y si no logramos poner esos límites, ahí hay algo que está fallando en nosotros, ¿sí? Y también acompañar esto de darle opciones al niño, sobre todo del contacto con la naturaleza. Para eso, los adultos tenemos que tomarnos el tiempo para estar con ellos en la naturaleza.
Y yendo a la pregunta concreta, ¿cuál es el origen que los niños estén tanto tiempo en el celular? Es simplemente que los niños son un espejo del mundo adulto. Exactamente, así que bueno, medicinas, el contacto con la naturaleza es fundamental y el contacto que nosotros le podemos dar en el tiempo que le tenemos que dar a nuestros niños. Así es. Nos dice aquí Mariana Ro. Bueno, aquí nos dice Elizabeth Ibarra. ¿Qué recomendaciones dan para la adolescencia? Para la adolescencia es un tema que no llegamos a tratar por falta de tiempo, pero nosotros aconsejamos mucho para la adolescencia el tema de la sexualidad. El tema de la energía sexual en los adolescentes es algo fundamental. El año pasado en tu congreso tuvimos la suerte de poder hablar de la energía sexual. Nosotros, depende qué tipo de adolescente, cuáles son las problemáticas, pero lo que nosotros siempre decimos, lo más importante para trabajar con un adolescente es la confianza con el adulto y que el adulto esté presente para poder justamente constituirse en ese puente, en esa ayuda. Confianza y sexualidad, diríamos, y energía sexual. El diálogo y saber escuchar, Y esa conferencia está aquí exactamente en la página del año pasado, entonces, y también en su canal de YouTube, que ahorita nos van a decir en dónde está el canal, pero también ahí tienen un montón de información, meditaciones y todo esto. Ya ahorita vamos a platicar de redes sociales de Ale y Dani. Una pregunta de Mariana Ro. ¿Qué opinan sobre los niños que llegan con alguna discapacidad? Depende de qué, primero depende de a qué llamamos discapacidad. Si es porque hay muchas cuestiones que se llaman discapacidad y nosotros tratamos de decir como que son niños especiales. En el caso de los niños de síndrome de Down, por ejemplo, que es un componente genético, ¿sí? Se dice que también es kármico. A nivel del registro akáshico, por ejemplo, los niños con síndrome de Down son niños que en otras vidas tuvieron mucho conocimiento espiritual y mucho conocimiento intelectual y no pudieron lograr conectarse con el amor y la conciencia del conocimiento. Entonces, fíjense que los niños que vienen con síndrome de Down son puro corazón, aún siendo adultos. O sea, son niños siempre porque vinieron a conectarse con el amor incondicional y conectan a las personas con ese amor incondicional. Así que tienen una misión especial, si es que se está refiriendo a los niños con síndrome de Down. Después tenemos niños con síndrome de déficit atencional, también están viniendo muchos niños que están, entre comillas lo voy a poner, desconectados, en realidad que están conectados con otros mundos, como son los niños autistas, ¿sí? Así que hay que ver los diferentes componentes, a veces son componentes familiares, a veces son componentes kármicos, a veces son transgeneracionales, que ellos tienen que mostrar algo que está pasando en la familia o en generaciones anteriores y que no se dijo o no se mostró y lo está expresando. Y una de las preguntas que me puedo hacer respecto a eso es, esto que mi niño tiene como algo especial, ¿qué es lo que me vino a enseñar a mí? ¿Cómo era el mundo que yo veía antes de eso, antes de la llegada de ese niño, y en qué ese niño transformó? Por supuesto que es algo difícil, no somos ingenuos, hay mucha dificultad, mucho trabajo por parte de los padres, pero hay una enseñanza, y cuando el adulto hace consciente de esa enseñanza, todo se vuelve más fácil. Nos dice un comentario de María Luisa Rocha. Muchas veces, cuando uno como adulto no estamos preparados y nos espantan este tipo de temas, no creemos y se canaliza al niño con médicos y los empiezan a medicar. Gracias, María Luisa, por tu comentario. Francisca Matos, saludos desde Alemania. Nancy Mora pregunta algo interesante. ¿Qué significa el no recordar nuestra niñez? Gracias, excelente información. Bendiciones. Saludos desde el Estado de México. Muy buenas preguntas. Les agradezco mucho a los que han estado atentos a la conferencia. Muy buenas preguntas están haciendo. Voy a contestar dos porque me interesa mucho esto de los médicos y de los psicólogos. Siempre decimos que en esta etapa de la humanidad tenemos que tender a unir la ciencia con la espiritualidad.
Y la ciencia lo que hace perfectamente es diagnosticar. El diagnóstico de la ciencia es muy bueno. Lo que después no está tan bueno es el pronóstico, ¿sí? Pronosticar que si este niño tiene determinado diagnóstico, para siempre va a tener que tomar tal medicación o va a tener tal dificultad y no voy a poder cambiar esa realidad del niño. Ahí es cuando los padres tenemos que ser suficientemente conscientes para poder buscar otras opciones de manera holística, sin dejar de acompañar el tema de la ciencia y de la medicina alopática, ¿sí? Es muy importante esto. Y en segundo lugar, el tema, no me acuerdo el nombre, quien preguntó del tema de cuando no recuerdo mi infancia. Es muy importante recordar la infancia y evidentemente, si no recordamos nuestra infancia, hay un bloqueo, que hay algo que yo, quizás para defenderme, dejé de recordar y no quiero recordar, entonces bloqueo esa información para no lastimarme, pero es muy importante que de a poco, con alguna terapia, que puede ser una consulta de registros akáshicos, puede ser también una regresión a vidas pasadas, hay que buscar personas que estén acreditadas en este sentido, empezar a buscar cuál es el origen de ese bloqueo. Y una cosa también muy importante, Angie, para esta pregunta, es que, de acuerdo a nuestra experiencia, ¿sí?, cuando una mamá no recuerda su infancia o tiene una zona, digamos, un agujero negro, una zona ¿cómo se dice?, difusa en los recuerdos, generalmente, ¿sí?, eso se retransmite a los hijos. Entonces hay que estar muy atentos, porque si yo tengo zonas difusas, seguramente transgeneracionalmente mi hijo también va a tener zonas difusas, zonas oscuras que se necesita poner luz, y hay que trabajar en los dos extremos, en el papá, la mamá y en los hijos. Con mucho amor. Muchas gracias por estas preguntas que hacen, porque precisamente estas rondas son para retroalimentar de la mano de nuestros invitados expertos en el tema. Nos dice Carla Ejuren: tengo un hijo, duerme conmigo. Una vez que saqué mi carta natal en línea, apareció la casa de los hijos sola. ¿Qué significa esta casa de hijos sola? Bueno, habría que ver la carta natal, pero lo que sí puede ser que en la carta natal puede aparecer eso, pero hay que ver con qué se está combinando. Por eso no me voy a arriesgar a dar un diagnóstico sin haber visto la carta natal. Pero sí el tema de que esta mamá duerma con su hijo, ¿sí?, está bueno trabajarlo. Hay distintas técnicas, pueden ver videos, ¿sí?, si no quieren, hay muchos videos, pongan colecho con los hijos, técnicas para terminar con el colecho, pero es muy importante que esta mamá se lo tome muy seriamente, el tema de empezar a marcar las distancias en el momento de dormir, porque puede tener las consecuencias de las cuales hablamos durante la conferencia. Carla, si querés encontrar pareja, tenés que dejar de estar con tu hijo, de dormir con tu hijo. Nos dice aquí, pregunta, vamos a ver, espérame, ya me perdí un poquito. Mac Luna: gracias por tan interesante información desde México. ¿Cómo orientar a los adolescentes cuando los padres son tan indiferentes y tóxicos? Cuando esto es lo mismo como, bueno, entiendo que esta persona está hablando de adolescentes de los que no son sus hijos, estoy entendiendo. Quizás es una maestra. Ok. Es importante en esos casos siempre que el adulto que está en contacto con los adolescentes, lo primero que haga es esto de explicarle de que lo que le va a decir, lo que le va a dar como herramientas de orientación es su propia visión, y que puede ser que su papá y su mamá piensen distinto, y que eso está bien, porque cada uno tiene que construir su propio camino, pero marcarle muy, muy certeramente que lo que le va a decir y las herramientas que le va a dar es su propia opinión, y que los papás y las mamás pueden tener una opinión distinta, y que es importante que el adolescente sienta lo que hay en él para poder decidir de alguna manera a quién escuchar.
Y por supuesto que hay muchos educadores que marcan de una manera muy fuerte la vida de las personas, de los adolescentes, de los niños. Miren, hay una película muy bonita que siempre me gusta recomendar, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si la han visto, y si no, véanla, porque un educador puede marcar para toda la vida a una persona, ¿sí? Y a veces esa persona lo que hace es simplemente mostrarle que puede haber otra opción, que puede haber otra realidad, y no solamente la realidad que eligió como alma en el hogar para transitar esta encarnación, que puede en algún momento, como tenemos libre albedrío y ser libres, decir, me separo de esta realidad y busco otra opción. Tenemos aquí otra pregunta de Patti Cabrera. ¿Por qué a los niños les gusta estar tocando el busto de una mujer? ¿Es normal? Sí, es normal. No, no es normal. Depende de la edad. Sí, si el niño tiene 40 años, no es tan normal. Pero sí, tiene que ver con un despertar de la energía sexual, sí, pero hay que ver, por supuesto, ahí no sabemos qué edad tiene el niño. Se llama la etapa de la exploración, ¿sí? El niño está como interesado en todo lo que... 4 o 5 años. 4 o 5 años, tiene que ver con la exploración y sobre todo también tiene que ver con la exploración de lo que la sociedad está prohibiendo, porque todo lo que son las partes íntimas del hombre y la mujer están prohibidos, entonces tiene que ver con... Está prohibiendo y también está sobreexponiendo. Fíjense que los niños están bombardeados con sexualidad todo el tiempo. Así que hay que estar atentos y, bueno, simplemente observar. Y muchos niños también están siempre escuchando a los papás, hablando de los pechos de las mujeres. Entonces hay que tener una conversación como franca y abierta, pero el diálogo. Sobre todo lo que decíamos antes, no evitar el diálogo. Vamos a dar paso a unas últimas 2 preguntas. Pregunta aquí Coquis. Cuando se habla de conectar con nuestro niño interior, conmueve, pero ¿cómo hacerlo? Eso está para hacer otra conferencia. Sí, hay muchas formas de conectar. Te recomiendo, nosotros tenemos meditaciones, nos pueden contactar también, pero les recomiendo también un libro que está muy bueno, que es Las 5 heridas del niño, cómo sanar las 5 heridas del niño. Búsquenlo, después vamos a poner toda la información o nos escriben, tienen disponible nuestro celular, nosotros a veces nos demoramos en responder las consultas en nuestro celular, pero respondemos absolutamente todas personalmente, así que nos pueden preguntar lo que necesiten o mandarnos un correo electrónico o contactarnos por las redes. Pero ese libro que dio Ale es como un muy buen paso para empezar a adentrarse en el mundo del niño interior. Y nosotros, como hicimos la iniciación de Tao, también les recomendamos que si quieren buscar información sobre el niño, busquen. En el cristianismo hay mucha información sobre el niño, en la parte oculta, y en el Tao también, ¿sí? Y una última pregunta de Dinora. ¿Cómo se pueden educar a los niños en el contexto actual? ¿Cómo hablarle de lo que sucede sin que le afecte y que viva libre? Última pregunta. Estamos hablando, creo, si entendimos bien, estamos hablando de la pandemia. De eso estamos hablando. Ok. Está complicado, pero es muy importante que le mostremos al niño las diferentes opciones. Es muy difícil porque esta etapa que estamos transitando como humanidad, necesitamos coherencia y sentido común. Y eso es algo que está no muy presente en muchas personas porque si nos bombardean con información y si nos dicen que esto es lo que tenemos que hacer y al día siguiente nos dicen que eso no era lo que teníamos que hacer y que teníamos que hacer otra cosa, tenemos que respirar y conectar con nuestro corazón y nuestra esencia, también utilizar nuestro discernimiento, que por eso lo tenemos, y el sentido común tiene que ser primordial en esta etapa de la humanidad. Y a nuestros hijos enseñarles a ver las diferentes opciones y a buscar cómo pueden conectarse con su corazón. ¿Qué sienten sobre esta etapa?
la desconexión que está habiendo y las consecuencias que está habiendo de esta pandemia sobre los niños es terrible, así que es muy importante que ahora tengamos mucha atención sobre este tema. Y a esa mamá decirle también que le pregunte al niño, le pregunte, ¿y vos qué? Y vos si es argentina, y tú si es mexicana, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas sobre la pandemia? ¿Cuál es tu percepción? Y van a ver que el niño ya tiene las respuestas. Lo único que está esperando es que el adulto le dé el lugar para que el niño las pueda sacar. ¿Y acá es miedo o amor? ¿Con qué nos conectamos? Es así de simple. Así es. Y bueno, aquí obviamente hay más comentarios que seguramente ya ustedes estarán viéndolo en la repetición de esto, se queda grabado, no se preocupen. Hay redes sociales del maestro Damián y de la maestra Ale. Mi querida Ale, mi querido Damián, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en nuestro congreso por segundo año consecutivo. Esperemos que el Gran Espíritu otra vez conspire para tenerlos el próximo año aquí en nuestra institución. Para las personas que van a ver esto al ratito diferido, quizá para alguna persona que necesite de ese mensaje, ese empujoncito de esperanza y de fe, maestros. Adelante. Sí, decirle a la gente que estamos viviendo, pese a lo que nos quieren hacer creer, estamos viviendo tiempos maravillosos. Tiempos maravillosos se llaman tiempos mesiánicos, ¿sí? En los tiempos mesiánicos hay portales que están abiertos y que aquella gente que se anime en los tiempos mesiánicos a hacer los cambios que estuvo todo el tiempo postergando en su vida, irse de la ciudad, cambiar de trabajo, terminar con una pareja, empezar otra relación, todos aquellos cambios que nuestra alma nos está pidiendo, en los tiempos mesiánicos es el momento para hacerlos, es el momento en que uno tiene que apostar. Los tiempos mesiánicos son para la apuesta porque el universo paga triple de lo que vamos a pedir. Exactamente, así que estamos en una etapa de transformación, así como la oruga se mete y se aísla en el capullo y empieza a construir en el capullo y no sabe qué va a pasar y quizás se sienta fea y quizás siente miedo y está en la oscuridad, en algún momento rompemos ese capullo y nos transformamos como mariposas hermosas, como las monarcas que tienen ahí en México. Así que vamos, que es un tiempo muy luminoso, que no nos quieran hacer creer que es de oscuridad porque no lo es. Es la transformación que durante tanto tiempo hemos estado pidiendo muchos trabajadores de luz y que hoy está sucediendo. Así que hay que tener mucha fe en eso. Muchísimas gracias, Ale, Dami, infinitamente agradecidos. Muchísimas gracias por todas sus experiencias compartidas, por todo su conocimiento, su sabiduría y por todo su amor compartido a la humanidad. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo desde el corazón, desde aquí, desde México hasta Argentina. Nos vemos muy, muy, muy prontito. Un abrazo. Inshallah. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Hecho está.